Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Amigos, escuchas del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. La primera vez que tuvimos a nuestra invitada la presentábamos como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Sin embargo, hoy llega representando a la Comisión Fiscal y a la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente. También forma parte de la Asociación Nacional de Especialistas en Derecho Fiscal porque ese cargo de la PRODECON pues ya lo ha entregado porque está en otras actividades que más adelante pues ella misma lo dará a conocer. Primero felicitamos a Mayela por el resultado del ejercicio de selección de juzgadores. Ha quedado en los próximos titulares del Poder Judicial en este proceso reciente que se vive en México, así que pues de esta forma ya la presenté y le damos la bienvenida. Mayela Landeros, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en el podcast del Colegio de Contadores. Víctor, muchísimas gracias. Te agradezco nuevamente la oportunidad de estar contigo y compartir con todos los que siguen el podcast del Colegio de Contadores con un tema de suma relevancia. Por supuesto, porque cuando yo lo conocí, la verdad es que me pareció una perfecta alternativa para solucionar conflictos, parecida a la justicia alternativa. El hecho de que tengamos la posibilidad como contribuyentes de poder gestionar con la autoridad fiscal el no llegar a la parte complicada del juicio, la sanción, me parece muy positivo. Y pues en la PRODECON lo viviste y creo que lo sigues recomendando, ¿o me equivoco? Sí, fíjate, hablando un poquito del antecedente de qué son los acuerdos conclusivos, nada más recordar varios puntos. Sí. En México tenemos más de una década, más de 10 años que utilizamos o que se incluye al sistema jurídico mexicano en materia fiscal, que es una temática o una materia muy álgida y muy dinámica, un procedimiento alternativo de solución de controversias, justo como tú lo describes, ¿no? El poder sentarte con la autoridad a través de la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a negociar. Y digo negociar en el buen sentido de la palabra. Pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Si el IVA está a 16, no vas a ir a negociar con la autoridad diciéndole, oye, te pago el 8 y perdóname el otro restante, el 8%. Claro. No, sino a negociar en qué sentido o en qué momento dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Llámense estas, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Uh-huh. Los últimos datos que tenemos del SAT, y bien importante, al último trimestre de este 2025 incrementaron los actos de fiscalización en un 59%. Estamos hablando aproximadamente de casi 17,000 auditorías para los contribuyentes. Entonces, ¿qué nos dice por un lado esto? Que la autoridad fiscal está realizando cada vez más auditorías porque por la facilidad que tiene ahora con el tema de bases de datos, cruces de información, inteligencia artificial y todo eso que ya sabemos. Pero por otro lado tenemos la confianza de los contribuyentes de poder acceder a un mecanismo alternativo y solucionar sus conflictos previo a una eventual contienda en materia fiscal. Claro, me hizo recordar una frase muy sonada entre los mexicanos, gánale al gobierno, ¿recuerdas? Que antes era como muy difícil tratar de convencerlos de que algo estaba mal. Hoy es una posibilidad de sentarte a una mesa y revisar los números con toda calma sin que haya un sospechosismo de ninguna de las dos partes, ¿no? Claro. Y como dices, a mí me hiciste recordar aquella frase que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces es justamente eso, estamos en la cancha de la negociación, de la intermediación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, pero con la rectoría del procedimiento por parte de la Procuraduría. Y dabas en el clavo, Mayela, en el sentido de que no se puede negociar que me cobren a mí menos impuestos que a los otros. Correcto. La parte diferenciada hasta donde me quedé es en la frontera norte, por la relación que hay con México, Estados Unidos. El resto del país seguimos al 16%. Es solo un ejemplo. ¿Qué otros ejemplos habrá de lo que no se puede negociar y después lo que sí se puede negociar? Correcto, así es. Mira, primero me gustaría nada más dar los antecedentes que creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Sí. Aplica en facultades de comprobación. ¿Qué tengo que hacer si tengo facultad de comprobación? Hoy nos tendríamos que llevar a casa que existe este procedimiento y que tengo que agotarlo sí o sí ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y siempre cuando el contribuyente acuda al acuerdo conclusivo. Es decir, esa petición del contribuyente el que puedas agotar un acuerdo conclusivo. Pero es obligatorio para la autoridad fiscal, una vez que el contribuyente manifiesta su voluntad de agotar ese procedimiento, que la autoridad se siente, por decirlo así, o que acuda al procedimiento a valorar pruebas, negociar con el contribuyente. ¿Qué no se puede negociar? Pues la base del tributo, por ejemplo. ¿Qué puedes negociar? Oye, y voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿no? La autoridad dice,
tú en tu contabilidad registraste un préstamo por 100,000 pesos. Y yo te digo, no es préstamo. ¿Por qué? Porque el contrato no está protocolizado, porque no advierto el reembolso o reintegro del pago del préstamo, los intereses, se ve que no se pagó y no hubo ninguna cuestión adicional, ¿no? Y el contribuyente dice, oye, sí es préstamo. Y ¿sabes qué? Ahí te van mis estados de cuenta, por ejemplo, para demostrarte que estuve reembolsando ese préstamo y que a la fecha ya está pagado. Aunque el contrato pudiera no estar protocolizado, o ojo, no siempre hay que protocolizarlo, llevarlo ante notario, tengo la evidencia de cómo sucedieron las cosas. Y la autoridad dice, podría decir en el acuerdo conclusivo, tienes razón, contribuyente. No es un ingreso omitido o no es un ingreso, es un préstamo y no afecta la base del impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Ese pudiera ser un tema, pero como ese hay muchísimos más, ¿no? Claro, ahora, algo que me gustaría también dejarle claro a quien nos escucha es, no es que yo negocie directamente con el secretario de Hacienda o con el titular de Economía del país. ¿Quiénes son los funcionarios a los que me voy a enfrentar? ¿Es el auditor? ¿Es un representante legal del SAT? ¿Dónde se lleva a cabo la reunión? ¿Es en las oficinas del SAT, en las descentralizadas, o es ante la Procuraduría? ¿Dónde comienza todo ese acuerdo de charla, de revisión? Ya, mira, qué interesante tu pregunta. Primero hay que formalizar por escrito, presentado ante la Procuraduría, ya sea a través del CERCE, que es un sistema electrónico que tiene la Procuraduría para que tú puedas acceder al acuerdo conclusivo, o bien por escrito presentándolo a la oficialía de partes de cada una de las delegaciones de la Procuraduría. Una vez que tú formalizas ese escrito, PRODECON, ¿qué hace? Requerir a la autoridad fiscal quien te está auditando. Es decir, al titular, por ejemplo, de la Administración Desconcentrada de Jalisco y el número que le queramos poner. Es decir, va a emplazar como tal el procedimiento al titular de la oficina que realiza la fiscalización o auditoría, sin que ello implique que los auditores, es decir, aquellas personas que materialmente o formalmente llevan a cabo la fiscalización y revisión de toda la contabilidad del contribuyente, puedan estar presente o no. Mi experiencia es que están presentes, es decir, se lleva en conjunto los auditores y el titular de esa unidad por parte del SAT o bien la Secretaría o la autoridad coordinada aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, ¿eso qué impacta? Que muchas veces, y no hay que dejar de lado que la auditoría o como tal las facultades de comprobación tienen un plazo legal. Si en ese plazo legal la autoridad no culmina sus facultades, la sanción queda sin efectos todo el procedimiento. Entonces, imagínate que un auditor, y con la cifra que yo daba previamente, fiscalice de manera simultánea N cantidad de contribuyentes. Normalmente, ¿qué pasa? Es tanta la carga administrativa que muchas veces el auditor no tiene el tiempo de poder valorar a fondo las pruebas de los contribuyentes, o bien audita de manera simultánea y paralela a muchos contribuyentes con modelos de negocios y actividades económicas diversas. Entonces, el modelo de negocio o actividad de un contribuyente dista o es muy diferente de cualquier otro, ¿no? Entonces, ese es un ingrediente que se integra al procedimiento de fiscalización y normalmente antes de la existencia de los acuerdos conclusivos, por eso decía yo que celebramos ya más de una década en esta negociación, era mal visto que el contribuyente pudiera sentarse con la autoridad y decirle, oye, es que las pruebas, mira, te hace falta esto, así opero, este es mi negocio, estos son mis clientes. Se veía mal, ¿por qué? Porque se prestaba pues a actos de corrupción, ¿no? Hoy tenemos un procedimiento con esa transparencia y esa rectoría por parte de este tercero tan importante que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Sí. PRODECON, en esencia, o el papel principal, es el defensor, como su nombre lo dice, de todos los contribuyentes, de todas las personas contribuyentes. Pero en acuerdo conclusivo tiene una faceta, una cachucha, un papel diferente. Eres solamente rector, mediador del procedimiento. Tú vas a facilitar que el contribuyente y la autoridad puedan llegar a consensos. Vas a facilitar esa comunicación. Entonces, tu pregunta es, ¿ante quién? Ante PRODECON. ¿Quién va a acudir por parte de la autoridad? La autoridad que me está auditando. Y el plus es que debe acudir el titular de esa unidad administrativa, es decir, quien tiene el poder legalmente de tomar decisiones sobre lo que se está negociando. Muy bien. ¿No? Entonces, eso es de suma relevancia. De acuerdo. Y hablando del escrito, específicamente, ¿qué tendría que tener? Mira. Elementos básicos. Correcto. Si nosotros nos vamos al Código Fiscal de la Federación, que es donde está regulada esta figura, en los artículos 69C
al 69H, es decir, solo son 6 artículos en el Código Fiscal que regulan esta interesante figura jurídica en el sistema mexicano. ¿Qué necesitamos? Primero, como decíamos, facultades de comprobación. Ojo, los contribuyentes, las personas contribuyentes tienen 20 días y solo 20 días después de que se levante acta final, oficio de observaciones y resolución provisional. Te dan un tiempo, normalmente cuando se levantan estos documentos o cuando te notifican estos documentos, la autoridad fiscal ya se posicionó sobre lo que revisó. ¿Cuáles fueron esos resultados de esa auditoría? Está mal pagado, incumpliste con algunas cuestiones formales, no son préstamos, no son donativos, por ejemplo, no es deducible la compra de porque no cumple requisitos fiscales el CFDI. ¿Por qué? Porque rentaste un inmueble y no viene el registro predial de ese inmueble, es decir, requisitos de forma y de fondo. Una vez que tienes esto y que estás dentro de estos 20 días hábiles, presentas tu solicitud. ¿Qué requisitos tienen esa solicitud? Si eres persona física o moral, hay que acreditar la personalidad, ¿no? Sí. ¿Quién es quien está ejerciendo el derecho de negociar con la autoridad fiscal? Y lo segundo, la ley solamente te dice que puedes acudir al acuerdo conclusivo si no aceptas o no estás de acuerdo con la autoridad fiscal respecto de los hechos y omisiones derivados de la auditoría. Aquí yo integraría otro ingrediente. Tú puedes estar de acuerdo con la autoridad fiscal. Es decir, la autoridad dice, ¿sabes qué? No son préstamos. Y tú dices, tienes razón, autoridad, no son préstamos. ¿De qué me sirve a mí, contribuyente, ir al acuerdo conclusivo? Muy fácil. Vamos a negociar a que reduzcas las multas, a que se termine la auditoría y que lleguemos a un consenso para no tener que irme a medio de defensa, para que me des a mí el derecho de regularizar mi situación fiscal. ¿Pero qué crees? Tengo que regularizar mi situación fiscal y no tengo para hacer el pago en una sola exhibición. Voy a negociar con la autoridad que a través de los requisitos legales me permita pagar en parcialidades ese eventual crédito fiscal. Entonces, ese escrito debes mencionar cuáles son los hechos y omisiones con los que estás de acuerdo o con los que no estás de acuerdo. Otro punto importante, las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que ofreces y que soportan tu manifestación de que no son ingresos, de que sí son deducibles, etcétera? Tienes que llevar a la Procuraduría esa documentación relacionada con los hechos que pretendes demostrar, bajo protesta de decir verdad que todo lo que dices en el acuerdo conclusivo es precisamente o te conduces con verdad. Esos son básicamente los requisitos esenciales para poder acudir al acuerdo conclusivo. Muy bien, pues vamos a ir a este corte que nos obliga el podcast del Colegio de Contadores y de regreso seguimos hablando de los acuerdos conclusivos, cómo cerrarlos, cómo, digamos, tener una etapa final para que nos quede perfectamente claro y las recomendaciones para los oyentes de qué hacer si se encuentra en una situación de estas, a dónde dirigirse, acercarse al colegio o qué hacer para poder aprovechar esta figura del acuerdo conclusivo. Entonces vamos a la pausa y regresamos. Antes de continuar con el episodio, te comparto una oportunidad que no puedes dejar pasar. Si trabajas con empresas familiares o formas parte de una, presta atención. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a su Diplomado en Gobierno Corporativo y las Empresas Familiares 2025. Un programa diseñado para ayudarte a profesionalizar la gestión, institucionalizar procesos y fortalecer la continuidad de las empresas familiares. Tendrás acceso a ponentes expertos, contenidos actualizados y casos prácticos que te prepararán para enfrentar los retos actuales con visión estratégica. Iniciamos el 22 de agosto y puedes tomarlo de forma presencial o en línea según tus necesidades y disponibilidad de tiempo. Para más información e inscripciones, entra a la página web del Colegio de Contadores o comunícate al 33 36 15 70 90 desde las extensiones 104, 105 o 106. También puedes escribirnos por WhatsApp al número 33 39 48 04 76. Diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares 2025. Impulsa el futuro de tu empresa con estructura, visión y liderazgo.
Del 3 de octubre al 13 de diciembre llega el Diplomado en Seguridad Social y Laboral 2025 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Actualízate en relaciones laborales, sueldos, obligaciones ante la Secretaría del Trabajo, IMSS e Infonavit, y aprende a clasificar prestaciones, calcular pensiones y defenderte ante inspecciones. Te ofrecemos clases los viernes por la tarde y sábados por la mañana, en modalidad presencial o en línea. Aprovecha nuestras tarifas desde 890 pesos y 1,210 pesos, según el módulo de tu elección. El cierre de inscripciones es el 3 de octubre al mediodía. Asegura tu lugar ya en la página web del colegio o en el número de WhatsApp 33 12 65 09 42. Registra tu participación cuanto antes porque la seguridad jurídica no espera. Gracias por seguir con nosotros después de esta pausa en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Estamos hablando de acuerdos conclusivos con Mayela Landeros, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente. Bueno, ya nos explicabas, Mayela, cómo se presenta el escrito, qué debe incluir para poder formalizar todos los trámites y pedir esa mediación, esa intervención de la PRODECON y que sea como el árbitro. Aquí no dice él quién tiene la razón, simplemente dice, a ver, siéntense pues, y yo veo hasta que se pongan de acuerdo. Correcto. La pregunta es, en este mismo proceso, decías hace unos minutos, tienes 20 días para contestar, pero ¿cuántos días tengo para yo llegar a una resolución? Pueden ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 5 años, 10 años. ¿Cuánto tiempo va a tardar ponernos de acuerdo entre las partes? Ya, mira, fíjate, muy interesante la pregunta porque hasta antes de la reforma del 2022, que entra en vigor en 2022, no había un plazo para el procedimiento. Es decir, las partes podrían llevarse el tiempo necesario o suficiente para alcanzar un consenso. Pero ¿qué pasaba cuando el contribuyente iba ofreciendo a cuentagotas las pruebas? ¿O qué pasaba cuando la autoridad a cuentagotas iba valorando cada una de las pruebas? Esto implicó o provocó que la reforma del 2022 se impusiera un plazo máximo para el acuerdo conclusivo. Entonces, tú puedes negociar con la autoridad fiscal hasta 12 meses. Ojo, digo 12 meses, que pudiera parecer un tiempo razonable y considerable. Es más, si lo llevamos a la cancha de la misma auditoría, la labor propia de la auditoría para el auditor son 12 meses. Es el mismo plazo que tiene la autoridad y el contribuyente para ponerse de acuerdo. En asuntos relativamente sencillos, si me permites decirlo así, este plazo es más que suficiente. Pero hay asuntos que, dada su complejidad o el número de observaciones o de hechos y omisiones que juegan dentro de la auditoría, pudiera ser todo un reto para contribuyente y el asesor fiscal o abogado del contribuyente, y hago énfasis en esta última parte. Si es un procedimiento de mediación, de intervención por parte de la Procuraduría y donde voy a negociar con la autoridad, ¿debería yo, persona contribuyente, contratar los servicios de un abogado o un asesor fiscal? Mi consejo es que sí. Bien importante, porque ¿qué va a pasar? El abogado o el asesor fiscal tendrá que determinar una estrategia, y digo una estrategia en el buen sentido de la palabra, que es un plan integral de si la empresa tiene recursos, hasta dónde puede negociar, si puede ceder alguna cosa. O sea, organización básicamente. Sí, organización, saber incluso si el contribuyente tiene saldos a favor que pudieran pagar la deuda, si el contribuyente tiene pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, analizar el entorno. Es decir, la sugerencia es sí, debería yo acompañarme de un asesor fiscal o un abogado especializado en materia fiscal, porque si no prospera el acuerdo conclusivo, la negociación que sigue, el siguiente paso es que la autoridad fiscal determine el crédito fiscal, y eso implica un juicio. Entonces, ¿qué mejor que sea el mismo abogado que conozca estas etapas procesales? Que, ojo, el acuerdo conclusivo no es de agotamiento obligatorio. Es el contribuyente que decide si va o no al acuerdo conclusivo. Y algo muy importante que se me había pasado comentar es que una de las ventajas del acuerdo conclusivo es que suspende las facultades de comprobación. Es decir, por regla general, las autoridades tienen 12 meses para auditar y 6 meses más para determinar el crédito fiscal o el incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. En el momento en que el contribuyente presenta su acuerdo conclusivo, quedan suspendidas las facultades de la autoridad. Es decir, la autoridad ya no puede seguir auditando y el contribuyente y la autoridad abren ese espacio
o ceden ese espacio de negociación a la Procuraduría para llegar a un consenso. Algo también que quisiera yo saber, y si lo recomiendas a los escuchas que están interesados en un acuerdo conclusivo, ¿qué tan relevante es la honestidad? Porque decías, consigo un abogado que me va a representar y le tengo que decir cómo estoy y qué es lo que he hecho en estos últimos 6 o 12 meses. Tienes que decirle la verdad, ¿no? Es decir, entregarle toda esta información con honestidad, decir, a ver, trabajamos de esta forma, hicimos estos procesos, evalúanos y dinos si está bien o está mal, porque si algo le ocultas, Correcto. puede ser contraproducente para ti, ¿no? Correcto, y mira, a lo mejor no quisiera cometer con este comentario, pero malamente se dice ahí, a tu abogado hay que decirle la verdad, él se va a encargar de las mentiras, ¿no? Y la realidad es que no debería ser así, ¿no? Sí, Es simplemente un dicho, ¿no? Que esperemos que no suceda. Tú le tienes que decir la verdad a tu contador, a tu asesor fiscal, a tu abogado de cómo realmente llevaste a cabo las operaciones, y él va a saber hasta dónde existe el margen de maniobra, ¿no? Porque incluso, yo te decía, puedes hacer valer cuestiones de forma o de fondo en un medio de defensa. Es decir, de fondo me refiero que tienes la razón de que no eres sujeto de IVA, por ejemplo. Y de forma sería que el IVA fue trasladado, fue efectivamente pagado, pero que el CFDI no cumple con los requisitos fiscales. Y como no cumple con los requisitos fiscales, no es deducible, ¿no? De fondo sí se pagó, sí hay un IVA, etcétera. Entonces, el abogado también de esa auditoría va a analizar los errores que puede haber en la auditoría por parte de los auditores, ¿no? Entonces va a decir, oye, a lo mejor efectivamente cometió este error el contribuyente y tenemos algún vicio de forma. ¿Qué prefieres, contribuyente, no? A agotarlo, regularizarte, porque por eso decía yo estrategia, porque también hay que echar números, ¿no? Cuando estamos negociando con la autoridad fiscal, se trata de pagar o no un crédito fiscal. El acuerdo conclusivo además te concede la bondad de que si tú llegas a un acuerdo con la autoridad fiscal de determinadas partidas, puedes acceder a la reducción de las multas al 100%. Es decir, ¿me equivoqué? Sí. ¿Eso implica una multa? Sí, y además implica la omisión de la contribución. Lo que te van a reducir es la multa. Y a veces, normalmente, un aproximado, el grueso de un crédito fiscal, estamos hablando casi del 40%. En comercio exterior esta cifra se eleva muchísimo. El 40% de un crédito fiscal son multas o sanciones por incumplimientos formales y de fondo. Entonces, prácticamente si tú llegas a un consenso con la autoridad y decidieras regularizar tu situación fiscal, te estarías ahorrando casi el 40% de las multas de un crédito fiscal, ¿no? Es decir, que lo más conveniente sería tal vez mejor reconozco mi error y pago, pero ellos se comprometen a quitarme la multa. Es correcto, así es, ¿no? Pudiera ser un caso, ¿no? Pudiera ser un caso, por eso decía yo, no necesariamente debes estar inconforme con las observaciones de la autoridad. En muchas veces la autoridad tiene la razón, y que también pudiera tener la razón el abogado en decir, tiene la razón la autoridad, pero se equivocó en este punto. Y si lo llevamos a juicio se va a ganar, pero pues ahí depende un ganar-ganar, ¿no? Tenemos que ir a juicio por esa partecita, o también algo bien relevante, no necesitas llevar al acuerdo conclusivo la totalidad de la auditoría. Solo algunos puntos. Solo algunos puntos, ¿no? Decir, en este punto estoy de acuerdo con la autoridad, redúceme el crédito, la multa y demás, listo. Y lo demás no lo llevamos a juicio. Eso también es válido. Tu acuerdo conclusivo sería parcial, continúas la auditoría por lo que no llevaste al acuerdo conclusivo y sigues con tu medio de defensa. Es decir, lo único que estás obteniendo es que tu crédito fiscal sea más pequeño. Oye, ¿de qué me sirve eso? Muy fácil. En medio de defensa tú tienes que garantizar el interés fiscal. Y, por ejemplo, estamos hablando de un crédito fiscal de 5 millones de pesos. Tendrías que garantizarle a la autoridad a través, por ejemplo, de una póliza de fianza, de un embargo, de un inmueble con ese valor del crédito, ¿no? Entonces, entre más pequeño sea tu adeudo, más fácil será el poder garantizar la eventual imposición o determinación de un crédito fiscal en juicio. Se puede llegar a un acuerdo conclusivo cuando la autoridad ya te revisó, te supervisó y a lo mejor hasta te decomisó bienes, o ya es muy tarde. No, ya es tarde. Precisamente por los 20 días que la ley te dice. Si no acudes en los 20 días, ya no puedes acceder al medio alternativo que es el acuerdo conclusivo. Para los que no conozcan, entonces, entender que si ya te retrasaste en tu defensa y llegamos al momento en el que te decomisan algo para poder garantizar el pago, ya no se puede llegar a ningún acuerdo. El acuerdo conclusivo no, sí pudiera haber otro tipo de acuerdos. Por ejemplo, ahorita está vigente un programa de regularización
¿no? Derivado de la ley de ingresos de este año. Tienes hasta, si no recuerdo, hasta septiembre de este año para poder presentar una solicitud ante la autoridad y regularizar un crédito que ya tuvieran determinado, que incluso ya tuvieras embargados bienes y decir, sabes que te pago y el beneficio es reducción de multas y recargos al 100%. ¿Se recuperan los bienes o no? Sí, También. claro, siempre y cuando pues no hayan pasado a un tercero y demás, ¿no? Es decir, ¿en qué etapa del procedimiento va? Si tú pagas el adeudo con estas facilidades de una tasa de recargos reducida y la reducción de las multas al 100%, puedes recuperar los bienes. Pues prácticamente para acercarnos a la recta final, Mayela, ¿cómo se cierra el acuerdo conclusivo? Es decir, ¿hay un acta? ¿Solamente es un acuerdo? ¿Se elimina del sistema lo que yo debo? ¿Cómo queda formalizado y cómo yo tengo la certeza de que no me van a volver a molestar por lo mismo? Ya, importantísima la pregunta. Hablamos de una parte escrita o documental en el acuerdo conclusivo, pero en el acuerdo conclusivo también hay una parte oral o verbal a través de mesas de diálogo donde está presente el contribuyente, la autoridad y la procuraduría. Todas esas actuaciones quedan debidamente documentadas en actas, pero suponiendo el mejor de los casos, fui al acuerdo conclusivo, la autoridad aceptó la totalidad de las pretensiones que yo tenía y simplemente dijo, tienes razón, contribuyente, analicé todas las pruebas, además adicionaste X, Y o Z documental, llegué al convencimiento de que tienes la razón, vamos a concluir la auditoría. ¿Qué pasa? Se firma un proyecto de acuerdo conclusivo, que así se le llama, en donde firma el contribuyente, firma la autoridad fiscal y firma la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Este tiene la calidad, si me permites decirlo así, de cosa juzgada. ¿Como sentencia? Así es, como si fuera una sentencia donde las partes, a través de la manifestación de la voluntad y firma, ya no pueden impugnar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque está a través de la fe pública, de la Procuraduría, que se firma ese acuerdo conclusivo. ¿Es inmediato o se tarda como por ejemplo una escritura de que es que la voy a registrar o la voy a llevar acá y luego ya te entrego a cada quien su copia? Es inmediato. Una vez que las partes llegan al consenso, la Procuraduría elabora ese proyecto, le da vista a las partes para que manifieste si están de acuerdo, si hay algún error, algún cambio. Las partes pudieran decir estoy de acuerdo, ejemplo, la autoridad dice no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque aquí hay una parte que se condiciona a esto, porque hay un error, se modifican, se consensan y una vez que las partes están de acuerdo, se cita a las partes formalmente un día y hora para que en presencia de la Procuraduría sea el representante o el contribuyente que firme y sea la autoridad competente quien manifieste la voluntad de adherirse a ese acuerdo conclusivo. Hablando de una reparación de daño, por decirle un nombre, porque no sé si estoy en lo correcto, me toca pagarle a lo mejor a la autoridad, llegamos, 50 me lo quitaron, 50 debo pagarlo. Se firma el acta y ahí se establece algún plan de pagos o se establece la cantidad de cuándo la voy a entregar. También, ¿cómo se garantiza que se hace o el pago de la situación que me están demandando? La mayoría de las veces, no quiero decir, cuando el contribuyente va a pagar en una sola exhibición, el pago se acredita dentro del acuerdo conclusivo. Y es la autoridad quien dice, válido el pago, está efectivamente percibido por la Tesorería de la Federación y es un crédito pagado. Pero ¿qué pasa? Porque también existe esta posibilidad muy interesante de decir, quiero regularizarme, quiero pagarle a la autoridad, no tengo para pagar en una sola exhibición, me voy con la autoridad recaudadora. Es decir, ya no con la autoridad fiscalizadora cumpliendo los requisitos para poder pagar en parcialidades. La autoridad me dice, sí, por ejemplo, te autorizo el pago del crédito en 36 parcialidades. Ese documento de autorización se sube o se integra al proyecto de acuerdo conclusivo y ahí se van, es decir, la Procuraduría ya no está al pendiente de que se realicen cada uno de los pagos, sino es obligación del contribuyente el poder o el tener que pagar, so pena de que la autoridad recaudadora en cualquier momento en esa autorización pudiera hacer ejecutivo todo el monto no pagado, ¿no? Que podría ser una parte del clausulado, ¿no? En caso de incumplir con el calendario de pagos, yo te haré esto, ¿no? Así como tú lo dices, como si fuera un contrato, ¿no? Y en esa cláusula se dice que si tú dejas de pagar o se actualizan los supuestos del 66 de código, la autoridad puede hacer ejecutivo el monto total del crédito. Muy bien, pues ahí están entonces las bondades del acuerdo conclusivo. ¿Algo más que falte de comentar, Mayela? Pues ya nada más diría que hay que recordar que desde el 2024, es decir, desde enero del 2024, se promulga la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia de manera nacional. Entonces ya tenemos al menos experiencia en materia fiscal de más de 10 años. ¿Qué nos dice esta ley? Pues que se está apostando a la resolución pacífica, a la resolución económicamente hablando más rápida,
que llevar a conflictos en un juicio. Es decir, tenemos a salvo nuestro derecho de tutela efectiva de poder acudir a los juicios cuando consideramos que hay una violación a nuestros derechos, pero también esta parte tan importante de poder sentarnos en una justicia alternativa y tratar de solucionar nuestros problemas de manera más rápida, menos formalista, ¿no? Y a lo mejor con los beneficios de poder ahorrarnos unos pesos o unos cuantos pesos. Pues llegamos entonces al final del podcast. No me despido sin antes felicitarte, Mayela, por la nueva etapa que vas a enfrentar. Les adelanto, yo voy a tomarme esa libertad de decirles que ella participó en la elección del Poder Judicial y quedó seleccionada entre los próximos juzgadores que tendremos a partir de septiembre, ¿no? Así es, Víctor. Muchísimas gracias. Te agradezco la felicitación, la confianza y la verdad es que es un honor y una enorme responsabilidad poder servir a la justicia, ¿no? Que es a veces lo decimos tan fácil, la justicia, dar a cada quien lo que le toca, y la realidad es que es bastante complejo, con toda la responsabilidad y más allá de hablar de justicia, tenemos un gran reto, ¿no? De que la justicia realmente sea cercana, que sea amigable, digamos, cercana a cada una de las personas y que sea pronta. Ojo, no quiero decir que no lo hubiera sido, claro que lo es, pero lo cierto es que este es pues una oportunidad, una posibilidad de mejorar la justicia y tienen todo mi compromiso de que así sea. Pues sí, sobre todo porque cuando hay empatía y cuando hay una persona que es íntegra en sus capacidades, en sus cualidades, en su forma de pensar y conducirse, pues también eso se ve reflejado en el trabajo y confiamos plenamente en que como juzgadora te va a ir excelentemente bien. Enhorabuena por eso y pues gracias también por seguir siendo además parte del Colegio de Contadores. Gracias, un placer. Gracias. El podcast lo escuchó usted con Mayela Landeros. Nos vamos, soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en la siguiente emisión. Hasta luego. Gracias, Mayela. Muchas gracias, Víctor. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.